Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Esenciales, el canal para principiantes de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este lindo dinosaurio para llavero. Miren qué pequeñito y qué tierno es. Este pequeño dinosaurio se une a la pequeña colección de animales que estamos tejiendo en el canal. Recuerden que también tenemos este capibara y tenemos al pollito que fue con el que iniciamos, que también es el tutorial en el que les enseño los puntos y todas las bases del amigurumi. Entonces les recuerdo que si están completamente de cero, si todavía no saben cómo son los puntos básicos y demás, les recomiendo ir a tejer primero el pollito para que sepan cómo hacerlo. Igualmente estos tutoriales están todos muy detallados y paso a paso para que puedan tejerlos sin ningún problema si apenas están empezando en este mundo. Y a continuación les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar para poder tejer a este pequeño dinosaurio. Entonces, para tejer a nuestro dinosaurio vamos a estar necesitando primero 2 tonos de hilo verde, hilo de algodón o acrílico de 2 milímetros de grosor aproximadamente. Yo les recuerdo que estoy utilizando hilo amigurumi de la marca Círculo y estos son los códigos 5398 y 5806. También vamos a necesitar una hebra de hilo blanco. Vamos a estar usando ojos de seguridad redonditos de 5 milímetros con sus respectivos tapones. Utilizaremos relleno siliconado como este y una pinza para compactar el relleno al interior. Vamos a estar trabajando como siempre con aguja crochet de 2 milímetros. Necesitamos un marcador de puntos, tijeras, también una aguja lanera, alfileres, un poco de pegamento para tela, el que tengan, o puede ser silicona. Y para estos detalles de sus cachetes es opcional también, podemos utilizar paño lenzi o fieltro rosa como este y esta herramienta que nos sirve para recortar la forma circular, pero se puede recortar también. Y esos son todos los materiales que vamos a usar para tejer a este pequeño dinosaurio. Para los patrones de la mayoría de animalitos vamos a estar usando un patrón base similar al de este capibarita con algunas modificaciones para cada uno de los animales, pero la base va a ser muy similar a esta. Así que quienes ya lo tejieron van a tener más facilidades para hacer este patrón todavía. Entonces, para el dinosaurio en este color verde más oscuro, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Iremos paso a paso si eres principiante. Si no tienes todavía ningún conocimiento o muy poco de los puntos y de la forma de iniciar los amigurumis, les recomiendo nuevamente que vayan a tejer primero el pollito, que es donde están todos los tips y las bases para tejer amigurumis. En este caso vamos a empezar aquí haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. A partir de la vuelta 2 vamos a empezar a utilizar el marcador de puntos para llevar bien el conteo en cada vuelta. Y en la vuelta número 2 tenemos que hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Entonces empezamos aquí en el primer punto haciendo un punto bajo. Lo marcamos, hacemos otro punto bajo en el mismo punto para completar el primer aumento
y hacemos 5 aumentos más para completar los 12 que necesitamos en esta vuelta número 2. Así vamos. Ahora en la vuelta 3 necesitamos 18 puntos bajos porque estamos aumentando de 6 puntos en 6 puntos y para eso lo que tenemos que hacer es un punto bajo y un aumento 6 veces. Hacemos el primer punto bajo, lo marcamos. En el segundo punto hacemos un aumento y repetimos la secuencia 5 veces más hasta completar los 18 puntos bajos. Ya completamos la tercera vuelta. Ahora en la vuelta 4 necesitamos 24 puntos bajos y para eso vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces. Hacemos el primer punto bajo, lo marcamos. En el siguiente punto hacemos el segundo punto bajo y en el siguiente punto hacemos el aumento. Y repetimos la secuencia 5 veces más hasta completar los 24 puntos bajos de la vuelta 4. Ahora vamos para la vuelta número 5, en la que debemos tener al final 30 puntos bajos. Entonces tenemos que hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para completar los 30 puntos bajos. Hacemos el primer punto bajo. Continuamos haciendo 2 puntos bajos. Y seguimos con el aumento. Y así hacemos 5 secuencias más para completar los 30 puntos bajos de la vuelta 5. Ahora vamos para la vuelta número 6 en la que necesitamos 36 puntos bajos. Para eso tenemos que hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces. Hacemos el primer punto bajo, lo marcamos. Continuamos haciendo 3 puntos bajos. A continuación un aumento y continuamos haciendo la misma secuencia 5 veces más hasta completar los 36 puntos bajos de la vuelta 6. En la vuelta 7 vamos a incluir lo que serán las paticas. Si ustedes hicieron ya el capibara, recordarán que las paticas las hicimos con punto popcorn. Igualmente aquí les voy a mostrar cómo se hace. Entonces vamos para la vuelta 7 y vamos a empezar haciendo 11 puntos bajos. Hacemos el primer punto bajo,
lo marcamos. Hacemos 10 puntos bajos más. Y en el siguiente punto vamos a hacer el primer punto popcorn para la primera patica. Entonces, para eso, recordemos que necesitamos hacer 5 puntos altos en el mismo punto que se cierran juntos. Entonces, vamos a tomar la lazada, introducimos por el punto, traemos el hilo, vamos a pasar el hilo ahora por los 2 primeros aros. Y normalmente para hacer el punto alto tendríamos que cerrar ahora también estos dos, pero para el punto popcorn lo dejamos hasta ahí y tomamos la lazada nuevamente, volvemos a introducir la aguja por el mismo punto, pasamos el hilo y ahora atravesamos por los 2 primeros aritos solamente. Y nos quedan 3 aros en la aguja. Ahora vamos para un tercer punto alto, introducimos por el mismo punto, pasamos el hilo y cerramos los 2 primeros aros y ahora tenemos 4 aros en la aguja. Vamos para el cuarto punto alto, introducimos por el mismo punto, traemos el hilo, cerramos los 2 primeros aros con cuidado. Ahora nos quedan 5 aros en la aguja y vamos a hacer el quinto punto alto en el mismo punto. Atravesamos, cerramos los 2 primeros aros y de esta manera nos quedan 6 aros en la aguja y ahora sí tomamos la lazada y los cerramos todos juntos. Esto es un punto popcorn que debemos sacar así para marcar el relieve. Esta va a ser la primera patica de nuestro dinosaurio y ahora vamos a continuar aquí en la base. Vamos al siguiente punto que va a estar un poco escondido por lo ancho del punto popcorn, así que nos fijamos en no saltarlo, sino tejer justo en el siguiente punto. Con cuidado hacemos el primer punto bajo. Vamos a hacer aquí 10 puntos bajos más, es decir, para un total de 11 puntos bajos. Y en el punto a continuación vamos a repetir, vamos a volver a hacer otro punto popcorn exactamente igual a este, es decir, de 5 puntos altos cerrados juntos. Aquí ya completé los 5 puntos altos y los cierro todos juntos. Marcamos el relieve de esta forma. Nuevamente tenemos cuidado en no omitir el punto que está a continuación y terminamos esta vuelta 7 haciendo 12 puntos bajos. Así han quedado marcadas las paticas.
Aquí nos quedaron un total de los mismos 36 puntos bajos que teníamos, porque aunque aquí se hicieron varios puntos altos, se cerraron en uno solo. Aquí se alcanza a ver el punto encima de cada patica. Entonces tenemos 36 puntos y en la vuelta número 8 vamos a volver a aumentar y vamos a aumentar a 42 puntos. Entonces aquí necesitamos hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para completar los 42 puntos bajos. Hacemos el primer punto bajo, lo marcamos, hacemos 4 puntos bajos más, a continuación hacemos un aumento y repetimos la secuencia 5 veces más para completar los 42 puntos bajos. Pasamos normalmente aquí por encima de las patas. Aquí ya completamos los 42 puntos bajos de la vuelta 8 y vamos a hacer 2 vueltas más exactamente iguales. 2 vueltas de los mismos 42 puntos bajos, es decir, las vueltas 9 y 10. Aquí ya completé las 2 vueltas de 42 puntos bajos y ahora en la siguiente vamos a hacer las manitas. Las manos van a ir más juntas, pero van a ser exactamente iguales que las piernas, es decir, con un punto popcorn de 5 puntos altos juntos. Entonces en la vuelta 11 vamos a empezar haciendo 17 puntos bajos. En el punto a continuación vamos a hacer el primer punto popcorn de las manos. Cerramos todo junto, sacamos el punto. Ahora vamos a continuar aquí haciendo 4 puntos bajos de esta forma. Y a continuación vamos a hacer el segundo punto popcorn para el brazo. Aquí ya completamos la segunda manita y vamos a terminar esta vuelta número 11 haciendo 19 puntos bajos.
Aquí ya quedaron las manitas de nuestro dinosaurio. Ya completamos las paticas y las manos. Miren qué bonito se ve. Seguimos teniendo los mismos 42 puntos bajos. Y ahora vamos a continuar. Vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 42 puntos bajos, es decir, las vueltas 12, 13, 14 y 15 de 42 puntos bajos. Así vamos. Ahora en la vuelta número 16 vamos a empezar a disminuir hasta 36 puntos bajos y para eso necesitamos hacer la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 6 veces. Entonces empezamos haciendo el primer punto bajo, lo marcamos, hacemos 4 puntos bajos más, y vamos a hacer la disminución de la siguiente manera, tomando la hebra delantera del primer punto y tomando la hebra delantera del segundo punto, pasamos el hilo y cerramos y así queda hecha esta disminución y vamos a repetir lo mismo 5 veces más hasta completar los 36 puntos bajos. Ahora la vuelta 17 va a ser de los mismos 36 puntos bajos. Entonces simplemente hacemos esos 36 puntos bajos. En la vuelta número 18 vamos a disminuir a 30 puntos bajos. Para eso debemos hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener esos 30 puntos bajos. Entonces hacemos el primer punto bajo, lo marcamos, hacemos 3 puntos bajos más, a continuación la disminución y repetimos la misma secuencia 5 veces más hasta completar los 30 puntos bajos de la vuelta 18. Antes de continuar vamos a proceder a poner los ojitos de seguridad. Como les decía, estamos usando ojos de seguridad de 5 milímetros con sus respectivos tapones de seguridad y para ubicarlos vamos a contar desde la vuelta última que tejimos 2 vueltas hacia atrás y entre la vuelta 2 y la vuelta 3 es que vamos a ubicar los ojitos con 4 puntos de separación entre ellos. Entonces vamos a ubicar primero los alfileres para que queden bien ubicadas estas manitas. Entonces van a ir aproximadamente en esta ubicación, que queden en dirección a cada una de las manos y procedemos a ubicar los ojos de seguridad. Y como ya les he dicho, a medida que uno va tejiendo, el tejido se vuelve más rígido, queda más rígido, más apretado. Entonces puede ser más difícil ubicar los ojitos,
Por eso yo me ayudo con la aguja para abrir primero un poco el punto y además con cuidado introduzco la punta de la aguja para expandir el punto de esta forma, con mucho cuidado, sin llegar a romper los hilos, pero logrando abrir este espacio para que sea más fácil, para que no nos lastimemos los dedos intentando introducir estos ojitos. Hacemos lo mismo al otro lado. Y listo, así quedan los ojitos ya ubicados y vamos a hacer un pequeño detalle en hilo blanco. Esto lo hacemos antes de poner los tapones de seguridad. Entonces vamos a tomar una hebra de hilo blanco y la aguja lanera y vamos a sacar el hilo por el punto medio aquí al lado del ojito, dejando una hebra aquí al inicio y volvemos a guardar por el punto medio inferior del ojo. De esta forma, esto va a hacer que nuestro dinosaurio se vea mucho más tierno y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y listo, algo así es como quedaría. Ahora con cuidado vamos a anudar ambas hebras al interior de la cabeza para que queden allí fijadas, para que esto quede firme y no se salga. Podemos cortar el exceso de hilo y ahora sí vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad, de tal manera que ellos nos ayuden también a fijar los hilos en su posición. Y listo, así quedan los ojitos de nuestro dinosaurio ya terminados. Miren qué lindo se ve. Y ahora vamos a hacer sus dientes. Para los dientes vamos también a tomar una hebra de hilo blanco y la aguja lanera y vamos a hacer esto paso a paso para que quede lo más claro posible. No es difícil, solamente vamos a poner un poco más de tensión en este punto. Y es que primero vamos a ubicar los alfileres. Aquí tenemos la vuelta en la que pusimos los ojos, que es esta. Entonces, dos vueltas más abajo de eso, es decir, por esta, van a ir ubicados los dientes, que van a ser 3. Entonces, primero vamos a ubicar el punto medio entre los ojos. Ahí ubicamos el primer alfiler y luego ponemos un alfiler en dirección a cada uno de los ojos, aproximadamente así, que se vean equidistantes. Y ahora tomamos la hebra, vamos a sacar el primer alfiler, sacamos por ese punto el hilo, dejamos una hebra al inicio y vamos a hacer un nudo. Entonces vamos a hacer un nudo normal de esta forma, atravesando el hilo acá. Y vamos a hacer que se cierre lo más cerca posible al tejido, así empujando un poco hacia adentro para que quede pegado a el tejido de esta forma. Estiramos algo así. Así queda este primer nudo. Y volvemos a guardar el hilo por el mismo punto donde sacamos primero. De esta forma. Así queda el primer diente. Ahora aquí al interior vamos a anudar estos dos juntos. También podemos hacer
un nudito doble para asegurar mejor todavía esta parte. Así se ve el primer diente y repetimos lo mismo. Volvemos a sacar el hilo por la segunda marca. Hacemos el nudo. Procurando que quede lo más pegado al tejido posible. Algo así. Y volvemos a introducir por el mismo punto. Así. Y hacemos lo mismo. Aquí anudamos y repetimos todo el proceso una tercera vez para el tercer diente. Y así quedan los dientes. Y ahora, para darle un pequeño relieve a la parte de la boca, vamos a sacar el hilo verde del mismo color que estamos tejiendo. Si ustedes solo tienen un ovillo y el ovillo está aquí en este momento, está unido al trabajo porque estamos tejiendo, tienen dos opciones. Hacer esto al final cuando ya hayamos terminado de cerrar la cabeza, o lo que yo hago es que corto la hebra más adelante de donde vamos, saco la hebra que necesito y luego vuelvo a anudar de esta forma. Esta es otra opción. Y bueno, entonces para esta parte vamos a sacar el hilo por este primer punto que queda aquí en la parte superior de este diente. Dejamos aquí la hebra inicial. Vamos por la línea de encima hasta el punto que queda al lado del otro diente, del otro extremo. Algo así. Y vamos a dar unas 2 o 3 pasadas al hilo de la misma forma. Volvemos a sacar por ese mismo punto, cuidando que no se salga el hilo, que queden bien ubicados de esta forma. Y volvemos a guardar el hilo por el segundo punto. Así. Y hacemos lo mismo una tercera vez. Y listo, algo así queda. Y vamos a anudar estas dos hebras adentro. Y esto ya sería todo para esta parte de los detalles de la carita de nuestro dinosaurio. Vamos ya para la siguiente vuelta para continuar disminuyendo. Y vamos para la vuelta número 19. En la vuelta 19 necesitamos 24 puntos bajos. Eso quiere decir que tenemos que hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. Hacemos el primer punto bajo, lo marcamos, continuamos con 2 puntos bajos, sigue la disminución,
y repetimos la secuencia 5 veces más hasta completar los 24 puntos bajos. Ahora vamos a empezar a rellenar nuestro dinosaurio. Entonces vamos a empezar introduciendo el relleno. Nos ayudamos con una pinza o algo puntiagudo, así es más fácil introducir el relleno y que quede bien ubicado al interior. La idea es que nuestro amigurumi quede firme. Para eso es necesario introducir bastante relleno, pero recuerden que tampoco pueden exagerar porque puede llegar un punto en el que el tejido se abra y tampoco queremos eso. Primero empezamos así a rellenar un poco y a medida que vamos haciendo cada vuelta, seguimos rellenando para dar bien la forma. Entonces vamos ahora para la vuelta número 20, en la que tenemos que hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Hacemos el primer punto bajo, lo marcamos. Continuamos con otro punto bajo, a continuación la disminución y repetimos 5 veces más hasta completar los 18 puntos bajos. Aquí vamos a continuar rellenando muy bien. Tratamos de llegar a todos los rincones para darle bien la forma, para que quede bien bonito y firme. Ahora vamos para la vuelta número 21 y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Aquí vamos a retirar ya el marcador de puntos para poder terminar de rellenar la cabeza. Mucho más fácil porque es más complicado con el marcador allí. Vamos a rellenar muy bien. Recuerden que la idea es que nos quede firme. Entonces me parece que por aquí me hace falta más relleno. Y bueno, creo que así estamos bien. Entonces ahora vamos a hacer 6 disminuciones aquí ya para terminar. Así, y ahora en el punto a continuación vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos una cadena para rematar y vamos a cortar dejando una hebra un poco larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Entonces, así es como ha quedado. Ahora tomamos la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro del cierre, sacamos por la parte de atrás del cuerpo, alamos aquí para organizar bien esta parte
Y aquí ya podemos cortar este hilo y con ayuda de la punta de las tijeras lo introducimos así. Miren qué tiernito se ve. Y ahora para la pancita de nuestro dinosaurio tenemos dos opciones. Podemos utilizar un óvalo en fieltro verde limón como este, cortar un óvalo y pegarlo en esta parte con silicona aquí a el cuerpo. Sería muy fácil hacerlo de esta forma, así que si quieren optar por esto no hay ningún problema. Yo les voy a enseñar cómo hacerlo tejido. Entonces para eso vamos a utilizar un hilo verde limón como este y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar aquí haciendo 5 cadenas. Ahora vamos a tejer por ambos lados de la cadena para hacer lo que sería el óvalo del vientre. Entonces vamos a empezar a tejer a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, y al empezar a tejer desde esta segunda cadena significa que automáticamente esta primera queda inutilizada porque es la que nos sirve para dar altura al tejido. Entonces también significa que por este lado de la cadena tenemos 4 hebras disponibles y por el otro lado de la cadena también solo 4 hebras disponibles. Entonces, como les decía, empezando a partir de esa segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces. Por este lado, un punto bajo, en la siguiente un aumento, a continuación un punto bajo, seguimos con un aumento en la última hebra disponible por este lado de la cadena. Ahora vamos a girar el tejido y recuerden que por el otro lado también tenemos 4 hebras disponibles. Entonces pasamos a la primera, que es por aquí en esta esquina, con cuidado. Hacemos el punto bajo. A continuación hacemos un aumento. En la siguiente hebra un punto bajo. Y en la última hebra disponible un aumento. Y así habríamos tejido alrededor de la cadena inicial. Algo así es como queda. Y bueno, eso sería todo para la pancita. Entonces en este primer punto de la vuelta podemos hacer un punto deslizado y cadena para rematar, y vamos a cortar. Aquí tienen dos opciones también, pueden pegar esto directamente al tejido o coserlo. En este caso vamos a coserlo y para eso debemos dejar una hebra larga para poder coser. Algo por aquí. Así. Tenemos en cuenta que esta es la parte del derecho del tejido. Aquí se nota el revés y esta hebra la podemos cortar. Y cuando la estemos cosiendo nos fijamos en que esto quede hacia adentro del tejido. Entonces vamos a coser esta pancita. Vamos a ubicarla así aproximadamente. Pueden coserla en cualquier dirección. Yo la voy a coser así.
Entonces vamos a empezar a coser esto a partir de aquí. Aquí tenemos las dos manitas y tenemos aquí dos vueltas al interior que son las que cubren el ancho de los puntos. Entonces a partir de la vuelta de abajo es que vamos a empezar a coser la pancita. Es decir, algo aproximadamente por aquí. Para fijar esto, para que no se mueva de su posición y nos quede bien cosido, podemos fijar con un par de alfileres la posición y así estamos más seguros de la ubicación, algo así. Y vamos a empezar a coser. Entonces tomamos la aguja lanera y para coser vamos a fijarnos en que sea punto a punto cada una de las hebras y vamos a estar cosiendo tomando solo las hebras aquí exteriores, las hebras que quedan aquí hacia afuera por encima son las hebras frontales y solo vamos a tomar esas al momento de coser. Entonces aquí puede que no se vea mucho aquí al inicio, pero más adelante tal vez se note, pero más o menos en dirección al primer punto de acá vamos a buscar una hebra en la base de esta forma, atravesamos esa hebra y atravesamos esta hebra frontal del primer punto de esta forma, así, y vamos al siguiente punto, también buscamos una hebra aproximadamente en la misma dirección donde podamos agarrar así, tomamos la segunda hebra aquí ya se va a ver un poquito mejor. Por ejemplo, aquí en dirección a este tercer punto tenemos esta hebrita de acá. Entonces tomamos esa hebrita así. Tomamos la hebra delantera del punto. Algo así. Y seguimos cosiendo punto a punto. Vamos al siguiente. Tomamos la hebra frontal del cuarto punto. Y así continuamos toda la vuelta. Aquí tenemos alrededor un total de 12 puntos. Entonces tenemos que hacer 12 puntadas. Al final, cuando lleguemos ya a la parte de arriba, nuevamente habiendo cosido todo el contorno, simplemente vamos a sacar la aguja por la parte de atrás del cuerpo con cuidado. Aquí ya podemos cortar. También escondemos la hebra con la punta de las tijeras. Y listo, así ha quedado la pancita cosida. Miren qué tierno se ve. Y ahora vamos a hacer su cresta. Entonces para la cresta vamos a empezar haciendo 21 cadenas. Y empezando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, aquí vamos a tener en cuenta que entonces nos quedan 20 puntos disponibles. Y vamos a hacer las puntas. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer en este punto un punto bajo. En la cadena a continuación
hacemos un medio punto alto. Ahora hacemos 2 cadenas. Nos devolvemos hacia la primera cadena aquí y hacemos un punto deslizado. Ahora en la misma cadena de la base hacemos otro punto bajo y repetimos. Entonces a continuación hacemos un punto bajo. En la siguiente hacemos un medio punto alto. Hacemos 2 cadenas. En la primera cadena hacemos un punto deslizado. Hacemos un punto bajo en el mismo punto. Y así llevamos aquí las 2 primeras puntas de la cresta de nuestro dinosaurio. Entonces simplemente vamos a repetir lo mismo hasta completar toda la hilera. Al final tiene que haber quedado así curvado y con 10 punticas así. Entonces ya en ese último punto vamos a cerrar con un punto deslizado y una cadena. Vamos a dejar una hebra larga para coser esta cresta al cuerpo. Entonces cortamos. También podrían pegarlo, pero creo que esto sería más riesgoso pegarlo porque se podría despegar fácil. Entonces estiramos un poco y la idea es coserlo del lado que quieran. Si ustedes notan, hay como un lado que puede decirse que es el derecho, donde se ve todo más definido, mientras que por este lado todo se ve más curvado. Este vendría siendo el derecho y yo quiero que el derecho quede para este lado del cuerpo. Entonces debo coser esto así. Aquí tenemos mucho cuidado. Vamos también a ayudarnos con alfileres. Por ejemplo, aquí está el cierre de la cabeza y vamos a empezar a coser la crestica justo adelante de ese punto, algo así. Y la idea es que llegue hasta aquí, hasta la base del anillo mágico con el que iniciamos. Entonces vamos también aquí a fijar con un alfiler. Y con cuidado vamos a ir cosiendo, procuramos que quede derecha esta cresta, algo así. Esto también lo vamos a ir entretejiendo para que quede allí guardado. Y simplemente vamos a tomar la aguja lanera y vamos a empezar a dar puntadas para fijar esto en su posición. Entonces aquí vamos atravesando los puntos correspondientes en la base de esta forma y atravesamos la base de la cresta para asegurar de esta forma y vamos a dar varias puntadas procurando tomar solo un punto aquí para que las puntadas no se vean muy grandes. Vamos ubicando bien y atravesamos la base de la cresta. Así. Las puntadas se van a notar un poco, pero no demasiado, así que no hay problema. Y seguimos haciendo lo mismo hasta que completemos toda la cresta. Aquí ya llegué a la base de la cresta, entonces para cerrar simplemente vamos a tomar aquí este último punto, vamos a atravesar aquí en la base de esta forma, hacemos como un nudo, podemos hacer esto mismo una segunda vez para asegurarlo más. Y ya introducimos el hilo, lo sacamos por un lado del cuerpo.
Aquí ya podemos cortar este hilo y lo escondemos. Nos fijamos en retirar las hebritas que pueden haber salido del relleno. Y listo, así es como queda cosida la cresta. Miren qué bonito se ve. Podemos ayudar así con los dedos para que las puntas queden mejor definidas. Así quedó la cresta de nuestro dinosaurio. Miren qué tiernito es. Para las mejillas de nuestro dinosaurio, esta vez vamos a utilizar una herramienta como esta. Nos sirve para sacar formas circulares en el papel, pero yo la voy a estar utilizando aquí en el paño Lenzi o fieltro. También podrían aplicar un poco de rubor en sus mejillas si no tienen esto o si no quieren hacerlo. O pueden recortar los círculos con la tijera. Aquí yo ya saqué el circulito, lo vamos a pulir un poco. Y vamos a pegarlos en las mejillas de nuestro dinosaurio. Aproximadamente en esta dirección, en ambos lados. Miren qué bonito se ve. Voy a pegar esto en su posición y bueno, así ha quedado nuestro dinosaurio. Miren nomás qué lindo que es, quedó muy tierno. Podrían tejerle un corazón de aplique así como hicimos con el capibara. Aquí tengo el capibara justamente y creo que se vería muy lindo también con un corazoncito entre sus manos. Le daría un toque extra de ternura. Y bueno, así tenemos ya este dinosaurio listo. Espero que les haya gustado. Espero que lo tejan. Espero que si eres principiante estos tutoriales te estén ayudando. Igualmente si tienes alguna sugerencia pueden dejármela en los comentarios. Y bueno, también recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Recuerden también que si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.